Continuamos con estas enseñanzas tan profundas que Dios nos ha dejado en su palabra. Realmente uno se queda admirado cuando uno mira, wow, qué tremendas enseñanzas. Segundo de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordamos que ya dijimos que Pablo se pone como delante del trono, ¿no? Y le dice a Timoteo, yo soy testigo. Yo soy testigo, Timoteo, de lo que Dios te dio. Y yo, delante de Dios, ese Dios que va a juzgarte un día. Y no te conviene quedar mal con Él. Predica la palabra. En griego esta palabra es keruso. Y acá vale la pena que nosotros nos detengamos un momento, porque cada domingo el pastor o los pastores en las iglesias o algún líder o hermano trae la palabra a la congregación, predica el querigma, el mensaje, ¿no? El mensaje es querigma, keruso es quien predica, keruso el que predica, querigma el mensaje. En la antigüedad, el keruso era el enviado del rey a anunciar al pueblo la voluntad del rey. Llegaba el keruso, se paraba ante las personas, abría el pergamino y el rey demanda lo siguiente, ¿no? Impuestos, que ustedes vayan a la guerra, que arreglen el pórtico, que levanten el puente, en fin. El keruso traía la orden del rey y la gente sabía que tenía que obedecer, porque si no obedecían, morían. El keruso no hablaba su voluntad, traía la voluntad del rey. Cada domingo los pastores, los predicadores, los líderes somos kerusos, predicadores. Y nuestra función es traer las palabras del rey, lo que hago en este momento. Hacer lo más comprensible que podamos la palabra a las personas. Enseñándoles cómo usar esas palabras. Es decir, esta enseñanza la puedo usar en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, cómo lo uso, cómo lo aplico en mi vida. El keruso trae las palabras de Dios de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Cuando alguien se enoja con las palabras del keruso, no se está enojando con el keruso, se está enojando con aquel que ha enviado esas palabras. Si alguien menosprecia las palabras del keruso, el querigma, que es el mensaje, no está atacando al keruso, está menospreciando a Dios. Cuando alguien dice improperios acerca de lo que el keruso dice, esa palabra, ¿para qué le voy a hacer caso? Son puras tonteras, valga Dios lo que diga. Cuando uno ataca esas palabras, puede estar atacando a Dios mismo y menospreciándole a Él. Porque es de Dios, es la palabra de Dios que uno anuncia. Como decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Valga verdad es que hay pastores que les encanta hablar de su vida, de su abuelita, de sus hijos, de que ellos son buenos hombres. Hay algunos que les gusta hacer una biografía de sus vidas. Obviamente no estamos hablando de eso. Para nada. Podemos poner un ejemplo en nuestras vidas para ilustrar una verdad. Es muy diferente. La persona quiere poner un ejemplo acerca de ser comelón. Entonces voy a poner un ejemplo cuando yo soy comelón. De esa manera, ya entendí que es ser comelón, porque puse el ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, keruso es traer el mensaje. El mensaje significa querigma. Querigma es el mensaje, es la buena nueva. Entonces no confundamos.
Si no te gusta la prédica, tal vez no te está gustando lo que Dios dice. Confiar en Dios es amar su palabra, es confiar en lo que dice. Si yo confío en Dios, pues confío en lo que me dice. ¿Cómo puedo decir que confío en Dios si no confío en su palabra? Yo creo en Dios. ¿Y por qué no obedeces? ¿Por qué no haces? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, mas yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? Querús, el que me ama, dijo Jesús, mis palabras guardará. Si de veras me amas, guardarás mi palabra, la vas a poner en práctica. Queruso, querigma, queruso soy yo. Es todo aquel que trae el mensaje. Somos querusos. Pero querigma es el mensaje. Y ese querigma, ese mensaje, no me pertenece a mí. Le pertenece al Rey de Reyes. Somos simples personas que anunciamos, que nos esmeramos, que nos esforzamos para que ese querigma sea entendible, comprensible, para que el más niño que lo escuche diga, oh, ahora entiendo. Querú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha la oportunidad que tienes para hablar de la palabra de Dios. Muchas veces estamos conversando y se nos presenta la oportunidad. Aprovéchala, no la dejes ir. Alguien de repente está sufriendo en ese momento una crisis, tiene un familiar enfermo, alguien lamentablemente falleció, hay una crisis matrimonial, aproveche ese momento. Las personas tan sensibles, con hambre de escuchar la palabra, ¿sabes por qué? Porque necesitan consuelo, porque necesitan solución y están con el corazón en la mano queriendo escuchar. Aprovecha, predica cuando sea el tiempo, cuando veas la oportunidad. Qué preciso es eso, ¿no? Hoy en día, en esta era estamos viviendo una pandemia y gracias a esta oportunidad que Dios nos presenta hay muchos corazones con hambre de Dios. Uno se acerca a una persona y quiere escuchar la palabra, quiere que oremos por ella, quiere que le demos ese mensaje que viene de Dios. Somos querusos. Respeta la palabra, te guste o no te guste, no seas selectivo. Esto sí, esto no. Yo no escucho cosas negativas. Dios no te está dando cosas negativas. Te está diciendo que no hagas eso para que no te hagas daño, para que no arruines tu vida. No estás desechando a hombre, estás desechando a Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando tu corazón está rechazando lo que Dios dice. Por eso Jesucristo les decía a los judíos, ¿por qué no entienden mi palabra? Porque mi palabra no haya cabida en el corazón de ustedes. Tu corazón no tiene espacio para esa palabra. Ni bien la escuchas, ay, no me lees esas tonterías. No, yo no quiero escuchar esto. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Que te moleste es porque está tocando una herida. Tienes que doblegarlo, tienes que aceptarlo. Predica la palabra cuando fuere tiempo, pero también dice fuera de tiempo. Esto es bastante interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no hay problema, todo está bien. ¿Y qué significa predicar la palabra fuera de tiempo? Crea la oportunidad. Tú puedes crear la oportunidad para hablar de Dios. Puedes empezar hablando de una historia y al final, a través de esa historia, hablar del amor de Dios. Puedes contar de algo que le pasó a tus hijos, te pasó a ti, donde le digas, y al final Dios me bendijo así. Y gracias a ese ejemplo, a esa historia, esa persona escucha de Dios y puedes hablarle más de Él. Crea la oportunidad. Es como si tú quisieras pedirle prestado dinero a alguien, lo necesitas, tiene que ser un pago urgente. Vas a buscar a esa persona y vas a crear el momento, la oportunidad para pedirle a esa persona, ayúdame. Es como aquella persona que está enamorada y saca a esa muchacha y quiere crear la oportunidad para decirle de corazón a corazón lo que él siente.
Crea la oportunidad. A veces no se da y uno crea la oportunidad. Crea esa oportunidad para hablar de Dios. Crea ese momento para que, para que esa persona esté llana a escucharte. Tal vez diciéndole, me permites orar por tu problema, ya abrirá el corazón para escucharte. Predica a, a tiempo y fuera de tiempo. El día de mañana continuaremos explicando más de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.